Hola, bienvenidas y bienvenidos a Epílogo. Yo me llamo Frida y hoy les quiero contar sobre algunos libros que he leído recientemente en los últimos 2 meses. No he leído tanto, he leído más como que cuentos sueltos aquí y allá, pero les vengo a contar sobre 4 libros que leí recientemente y que no había hablado de ellos en el canal, así que vamos a empezar. El primero es El tercer mundo después del sol, que es esta colección de cuentos de ciencia ficción latinoamericana que fue compilada por Rodrigo Bastidas, que les voy a dejar su canal aquí abajo, que es Estereoscopio, que lleva con Daniel también, muy buen canal por cierto. Y esta colección la leí junto a mis amistades del grupo de ciencia ficción latinoamericana que tenemos en Telegram, y me alegró mucho compartir esta lectura con esas personas. Y bueno, esta colección, yo creo que para empezar, el prólogo que fue escrito por Rodrigo me parece una cosa maravillosa, imperdible, que nos habla mucho sobre esta concepción de que no existe el género de ciencia ficción en la región latinoamericana, y obviamente desmintiendo este prejuicio que luego existe, y nos habla también sobre la como reconceptualización del término ciencia como tal, y cómo en la región tenemos preocupaciones distintas a las que muestra el norte global, y eso obviamente se ve reflejado en la literatura, se ve reflejado en cómo creamos ciencia ficción, y eso me parece maravilloso. La verdad es que el prólogo me parece excelente, y alrededor de toda esta colección vemos que cada uno de los cuentos, son 14 cuentos, viene seguido de una reflexión de la autora o autor en cuestión, y eso hace que el cuento tenga todavía más sentido y como que le da a la lectora un empujoncito para seguir leyendo el siguiente cuento. Como que motivan, y estas reflexiones sobre cómo estos autores se acercaron a la ciencia ficción, cuáles han sido sus grandes maestras y maestros en el género, y qué es lo que intentan transmitir a partir de la escritura de estos cuentos. Entonces, esos pedacitos que vienen, esas reflexiones, me parecieron excelentes y me gustaron muchísimo que acompañaran el texto de los cuentos. Los temas que aborda esta colección, hay temas comunes como el tema de la colonización, el tema del pasado prehispánico que es innegable a las culturas latinoamericanas, el tema de la desigualdad, de los saberes, de la resistencia de vivir donde vivimos, y también ciertos cuentos abordan estas denuncias de las estructuras de discriminación social, racial y económica a la que nos vemos enfrentados por la realidad que impera en esta región. Pero también los cuentos abordan temas que son universales, humanos, como el hecho de entenderse entre los demás, entenderse con el otro, y todos estos temas son elementos que los autores de esta compilación encuentran para entremezclar con el género de la ciencia ficción. Y como diría el meme, es bellísimo cómo lo hacen. Yo diría que gente que quiere conocer la actualidad del género en la región tiene que leer este libro sí o sí, es imprescindible. Mis cuentos favoritos incluyen Éxodo, del colombiano Luis Carlos Barragán, que me dio muchísimas ganas de leer más de este autor. El otro cuento que me fascinó y que todavía, o sea, que es de los que más ha perdurado en mi memoria, es el de Les Pillemnautas, de Teresa P. Mira de Echeverría, y que este cuento nos habla de unos mellizos y su abuela, que es chamana, y el cuento explora este tema de hablar con espíritus y las estrellas y la relación entre ser curandera y la astronomía. Y bueno, qué bonito escribe Teresa. Trae unas ideas increíbles. Si van a leer un solo cuento de esta colección, que sea este fue de mis favoritos, yo creo que del año. En general va a ser uno de los cuentos que estén en mi top del año. También trae representación LGBT este cuento. Otro de los cuentos que me gustaron fue el de Laura Ponce, que también es argentina, que se llama A través del avatar. Un hombre en mi cama, de la ecuatoriana Solange Rodríguez Papé. De la cubana Elaine Vilar Madruga, el que se llama Catacali. Buenísimo cuento que nos habla de perderse a una misma por intentar encajar en la sociedad. Es una distopía este cuento, y también combina magia con tecnología, lo cual también me pareció muy interesante. Y este en particular me pareció
muy imaginativo porque usa un elemento que yo nunca había visto en un cuento y me pareció interesante cómo usa los números en este cuento. Y de hecho, muchos de los cuentos traen al menos una propuesta de innovación o de juego, de imaginación dentro de no solamente lo que están diciendo, sino el formato en el que lo están diciendo. Entonces eso también me pareció muy valioso de esta colección. Y en la cajita les voy a dejar el video de Rodrigo y Daniel de Estereoscopio, donde platican de este libro y sobre todo vienen como cápsulas de las autoras, de algunas de las autoras de esta colección, que creo que también estará muy interesante compaginar con la lectura de este libro. La siguiente lectura que les quiero platicar es La hora de la estrella, de Clarice Lispector. Este fue mi primer acercamiento a la autora brasileña y este lo leí como parte del club de lectura al que pertenezco hace ya unos meses. Y en este libro conocemos a Macabea, que la conocemos a través de los ojos de un narrador, que al menos a mí no me gustó el narrador. Lo sentí muy snob, muy incluso medio tóxico en ocasiones. Y me interesaba muchísimo más la historia de ella, de Macabea, que lo que el narrador tuviera que decir de ella. La totalidad de este libro está escrita en un tipo de stream of consciousness, que ya saben que es este tipo de escritura donde no hay muchos cortes y te vas como en una línea de pensamiento que lleva a otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces eso es para tomar en cuenta por si no les gusta mucho ese tipo de escritura. Y en el tipo de narrador que tenemos, como describe a Macabea, me recuerdo mucho a este libro de Niebla de Miguel Unamuno, donde rompe un poco con la cuarta pared y a ti como lectora te va diciendo cómo está construyendo un personaje. Esa fue mi impresión en las primeras páginas de La hora de la estrella. Después un poco se va moviendo de esta idea, pero sí. Entonces Macabea es una chica nordestina que emigró a la ciudad y es dactilógrafa, tiene un trabajo pues normal, digamos, y la aproximación a la vida que tiene esta protagonista desde el principio te hacen entender como que es muy pueril, y algunos temas que aborda esta novela, que por cierto es muy corta, son la soledad, la pobreza, la migración, la conciencia y la felicidad. Este fue el último libro publicado por Clarice antes de morir y creo que por eso entre las páginas se nota un poco nostalgia, un poco tristeza en esta novela. No me parece que esta es la mejor opción para acercarse a la literatura de Clarice Lispector. No sabría ahorita decirles cuál sí lo es, pero aún así disfruté del tipo de narrativa de la autora y deja muchísimo que pensar en tan pocas páginas, lo cual me parece bastante admirable. El final, wow con el final de esta novela. El final es de los mejores finales que he leído, por todo lo que implica, por todo lo que construye a través de la narración total del texto, y al final todo lo que no menciona, pero que tú ya vienes cargando con Macabea. Eso es muy, yo diría, impactante, porque también te habla mucho sobre este tema de qué historias deben contarse y cuáles no, cuál es la trascendencia de nuestra vida, qué significa ser feliz, y este tipo de preguntas enormes, magnánimas, para las cuales no tenemos una respuesta clara, pero siempre estamos como cavilando y pensando. Y el final de ese texto dices, wow. A La hora de la estrella le puse 3.5 estrellas y definitivamente voy a continuar leyendo a esta autora. El siguiente libro que leí fue Criaturas abisales de Marina Pérez Agua, y este es un libro de cuentos también que, a ver, esta autora española publicó esta colección de cuentos en 2011 y hace poquito me enteré que este fue su trabajo debut, su libro debut, y si lo hubiera publicado hace 2 años, hace 3 años, sería ahorita una de las autoras seguramente más leídas, porque dialoga perfecto con autoras como Ojeda, como Bloom, y por lo que he escuchado con Ampuero. Son unos cuentos que te dejan incómoda después de leerlos. De entrada, el primer cuento con el que abre, que es Lengua foránea, me dejó asqueada, me dejó fría, me dejó con ganas de cerrar, tal cual, cerrar mi cuerpo por completo. Su escritura es muy corporal y el final es un poco traumático. Yo ya les había hablado sobre su otra colección de cuentos que se llama Leche, de la cual el cuento
que se llama Leche, que le da el título al libro. Es el cuento que más me ha traumado en la vida. Definitivamente no lo recomiendo para que lo lean, pero es innegable que es uno de los más traumáticos. Y bueno, otro cuento que me gustó de este libro fue el Testamento, porque aborda los temas de cuidados y de la carga que luego puede representar cuidar a una persona. En general, sus cuentos, al menos en este volumen, son mujeres protagonistas que se salen del molde, que no cumplen con lo dictado por la sociedad. Son decididas, son dueñas de su sexualidad, dudan de temas que les dicen que no deberían dudar, como el tema de la maternidad. Son acosadoras algunas, y por el otro lado vemos a los hombres en estos textos como pasivos, como dormidos, deprimidos, y temas que aborda mucho esta autora son temas tabú, como el incesto. Trae algunas cosas macabras y trae temas también, trigger warnings o advertencias de contenido para violaciones. También vienen aquí, al menos en 2 cuentos. Otro de los cuentos que me gustó fue Gabriel, que ese me parece un cuentazo, porque a través de un formato de mails nos habla del tema del abandono de los padres, de la demencia del arte, y en este cuento tenemos un personaje LGBTQ de tercera edad. Otro cuento que recuerdo mucho es La Impenetrable, que es sobre una chica que se vuelve la atracción principal de un circo por una característica específica, que al final también es medio traumático. Y uno de los últimos cuentos, que se llama Hannah y Hanno, nos habla de un pueblo en donde castigan el asesinato, que al asesino le hacen cargar por 7 días en la espalda a quien asesinó, a la víctima, y le hacen comer, dormir, ir al baño con la persona, bueno, con el cuerpo de la víctima a cuestas, y o sea, esas cosas macabras. Ese tipo de cosas se pueden encontrar en este libro. Entonces, si están buscando ese tipo de historias, Marina Pérez Agua. Y por último leí Slaughterhouse-Five de Kurt Vonnegut, y este libro yo lo quería leer desde hace muchísimo porque es uno de los libros favoritos de una persona a quien quiero mucho y que además tiene un excelente paladar literario. Entonces yo tenía mucha fe en que me iba a gustar este libro y lo leí como parte del Club de 313, que es Repulsa. Entonces vamos a tener la reunión este fin de semana. Quiero ver qué pensaron las demás personas que lo leyeron, porque creo que es de esos libros que tiene mucha simbología y que puedes rascarle muchísimas cosas entre más lo piensas y entre más investigas y entre más haces conexiones con la época, entre las mismas páginas del libro. Entonces ya quiero ver qué piensan los demás, pero les voy a contar de qué va. Este libro nos habla de Billy Pilgrim, que es un sujeto que estuvo en el bombardeo de Dresden, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Lo acompañamos en saltos de tiempo y espacios alrededor de toda su vida. Vemos a Billy en la época preguerra, en la guerra, en la posguerra, no de manera cronológica, sino que vamos haciendo estos saltos. Lo vemos como ya adulto, siendo un optometrista. Vemos cuando estaba de chavo, sus experiencias en la guerra, las personas que conoció, los problemas por los que pasó y como todas las penurias que van envueltas en el contexto de la guerra. Y es de esos libros que no son tan fáciles de explicar porque tiene unos elementos de ciencia ficción que a mí me parecieron muy interesantes y se hace muchos cuestionamientos, o más bien tú como lectora te haces muchos cuestionamientos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el tiempo, sobre qué tanto importa todo esto y cómo le damos sentido a las cosas y el valor que le damos a la vida y a la muerte. Y es de esos libros que sí te deja pensando muchísimo. Es un libro también abiertamente antiguerra. Tiene unas frases buenísimas sobre la ridiculez que es la guerra, sobre cómo no tiene sentido y cómo hace mucho hincapié en cómo eran niños a quienes enviaron a la guerra, ¿no? A morir. Y tiene muchísimas frases bastante buenas sobre eso. Y bueno, el libro es increíblemente sarcástico también, increíblemente crítico sobre el estilo de vida de los gringos. Este libro creo que fue escrito en los 1969. Entonces sí hay mucho reflejo de la época en ese momento, pero al mismo tiempo se siente muy... O sea, las preocupaciones que aborda me parece que siguen muy presentes. Y bueno, en fin, te hace reflexionar muchísimo sobre las cosas que importan, sobre el momento actual, el tema del tiempo, como les decía. Y también en ese tema de lo que tenemos que creer para afrontar aquello que nos tira hacia abajo siempre. Le puse 4 estrellas, me gustó bastante. Y creo que es de esos libros también que las veces que lo releas vas a poder atar algunos cabos que en la primera lectura no se pudo realizar. Y ya.
Esos han sido los libros que he leído, no diría que últimamente, pero son libros que no les había hablado de ellos. Ustedes cuéntenme qué han estado leyendo, cuáles han sido sus lecturas recientes. Muchas gracias, como siempre, por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.